Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, si después de publicar la reforma laboral para la semana de 40 horas de manera paulatina, ¿se hará un estudio también de manera paulatina para saber si hay un impacto tanto de manera positiva como de manera negativa? Permanentemente es la labor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ellos permanentemente están haciendo análisis junto con el IMSS de los impactos. Este año recuerden que es de planeación de todas las empresas para poder disminuir el próximo año 2 horas hasta el 2030 que se alcancen las 40 horas. Y recordar que se muestra la diferencia de proyectos en América Latina, ¿no? Por un lado se incrementa… Bueno, en Argentina aprobaron 12 horas de trabajo. Una regresión pues tremenda de los derechos laborales. Y habla del tipo de proyectos de cada lado. Pues sí, imagínense, aquí pues es el bienestar. Finalmente lo que buscamos es la mejora de las condiciones de vida de las familias mexicanas, la visión de que por el bien de todos, primero el que menos tiene, primero los pobres, y la mejora de la condición de las y los trabajadores. En 7 años ha cambiado por completo el mundo laboral en México. Desaparición del outsourcing, aumento al salario mínimo en 154% es en términos reales. 2018 el salario mínimo estaba en menos de 3,000 pesos, hoy está en más de 9,500 pesos. Las pensiones, la mejora en términos de las pensiones, mayor reparto de utilidades y ahora la semana de 40 horas, que es una demanda histórica de los trabajadores y algo muy importante, se logró por consenso, no fue una imposición, se trabajó con las cámaras empresariales, con los sindicatos y se llegó a este acuerdo que es buenísimo y muestra que México pues va siempre a la vanguardia en América Latina. Gracias, Presidenta. Ayer en el evento de Comondú hacía un llamado a la paz sobre esta situación que se está viviendo en Medio Oriente, Presidenta. ¿Qué está pasando en el mundo para que se llegue a esta situación? También no solo es la única situación que está viviendo. Pakistán también está teniendo conflictos, se está viviendo este conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Qué está pasando con la ONU? ¿De qué manera llegar a un momento donde pues, no se esté dando este tipo de conflictos bélicos en el mundo? Pues la ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el objetivo era garantizar un espacio en donde cada nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero hoy pues estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser. Tiene que recuperarse el papel pues de la política diplomática multilateral y es pues triste, por decirlo menos, lo que ocurre, porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil. El bombardeo de una escuela de niñas, y en todos los países, al final quienes sufren pues es los pueblos. Entonces por eso el llamado de México a elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz. ¿Dónde queda la autodeterminación de los pueblos, Presidenta? ¿El mundo necesita un libertador? No, un libertador.
No, una persona no. Es el respeto a la autodeterminación. Y esa es la declaración de las Naciones Unidas. No solo es nuestra Constitución, sino que está en la Carta de Naciones Unidas y su formación, la autodeterminación de los pueblos. Entonces es el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Si hay un país en donde hay violación a los derechos humanos, pues es en el marco multilateral donde debe encontrarse la solución, no a partir de invasiones o guerras. Esa es nuestra posición, siempre ha sido esta nuestra posición. Y siempre buscar la solución pacífica. ¿Es viable hacer un mundial en un país que está en medio de un conflicto bélico, Presidenta? Bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Yo creo que el objetivo de estas gestas mundialistas, más allá de cómo de estos mundiales, pues es que el deporte te lleve a la paz, que la comunicación entre los pueblos a través de la competencia deportiva pues busque la paz, más allá de otros temas que siempre se dan relacionados con el Mundial de Fútbol particularmente, que es pues una parte comercial que tiene todo esto. Pero lo que se busca con las Olimpiadas, con los mundiales, pues es enaltecer la relación pacífica de los pueblos y de los gobiernos. Entonces, hay que avanzar hacia ello, siempre. Gracias. Preguntarle en otro tema, en el contexto de la reforma electoral, el Partido del Trabajo emitió un comunicado el fin de semana pasado y en su comunicado dice: no permitiremos ningún retroceso democrático en México. Decimos no al regreso del viejo partido de Estado. ¿Qué responder a esos señalamientos, Presidenta? Pues no es verdad. No sé por qué lo hayan planteado. Ayer lo decía en el evento ahí en Comondú, en Baja California Sur, y vieran la gente cómo responde. Lo más importante de la reforma que estamos planteando es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo. La democracia es el poder del pueblo, no de los partidos políticos. Entonces, lo esencial que estamos planteando en la reforma, más allá de la discusión del PREP o no, son dos cosas. Una, que los llamados plurinominales, que la representación proporcional no sea decidida por las cúpulas de los partidos políticos, sino sea decidida por la gente, que la representación proporcional sea decidida por el pueblo, que quien quiera ser diputado o diputada en nuestro país vaya a pedir el voto popular. Se mantiene la representación proporcional totalmente, es más, no cambia la fórmula de la ley, se mantiene la misma que llevó a la conformación de la Cámara de Diputados en 2015, en 2018, en 2021 y en 2024. La misma proporción, solamente que ahora pues no es decididas las listas por los partidos, sino que van a voto popular. Esa es la primera. Y la segunda, disminución de los costos de todos, de los partidos, del INE, de las OPLES, de los diputados locales, de los senadores, que baje el costo de la representación al pueblo de México y de las elecciones. Son los dos puntos esenciales que ha pedido el pueblo, que ha pedido la gente y que yo me comprometí a presentar. Todo lo contrario al partido de Estado, nada que ver. Se mantiene la representación de los partidos políticos, pero van a votación. Esa es la única diferencia. Ya no es las listas definidas por una persona que va a ser diputado o diputada. Ya no, ya lo decide la gente. Por cierto, ¿no les llama la atención
un desplegado que salió el fin de semana, firmado por Diego Fernández de Ceballos, Manlio Fabio Beltrones, La Bastida y Alcocer, todos creación de Salinas de Gortari, todos. Es el mejor símbolo del PRIAN, de lo que fue el PRIAN desde Salinas de Gortari, porque antes pues el PAN tenía su… Pero a partir de la llegada del neoliberalismo y particularmente de la llegada de Salinas y el fraude electoral, pues se constituye el PRIAN. Y ahora ellos… Bueno, a mí me llamó la atención esta muestra de unidad. En estas reuniones que tuvo con los partidos aliados, ¿en algún momento plantearon estos señalamientos que hacen públicos, Presidenta? No, ya no voy a debatir con ellos. Lo que sí es el argumento. No vamos al partido de Estado, jamás, pues si nosotros peleamos contra eso. Más partido de Estado era un partido autoritario, un Estado autoritario, porque la democracia en realidad, pues en todo el periodo del PRI no se dio. Fueron las presiones de las movilizaciones sociales, sindicales, las que permitieron la primera apertura democrática, la reforma electoral. Entonces nosotros estamos manteniendo la esencia de la distribución de las representaciones proporcionales. Pero a ver, ¿quién me dice quién defiende? O sea, ¿por qué defender que sea la cúpula de un partido político que defina las plurinominales? ¿Quién defiende eso? ¿Y por qué? ¿Por qué no que decida la gente? Es todo lo contrario a que decida… Antes decidían los presidentes quién estaba en las pluris. Ahora fíjense, aparte de que define el partido, no define la presidenta en el caso de Morena. Lo que estamos diciendo es, renunciamos completamente a ello y que decida la gente. Pues, ¿qué más democracia que eso? Se reconoce la diversidad política de México, la representación proporcional de los partidos políticos. Pero eso sí, que ya no sea una persona de un partido político quien defina quién va a representar, si no representan al partido político, representan a la gente que votó por ese partido político. Es distinto. Ya se estará enviando hoy a la Cámara de Diputados y darán… Hoy se envía, hoy en la tarde se envía. Voy a darle la última revisada más tarde y ya se envía el día de hoy. ¿Y sí darán los tiempos para que avance esta reforma, Presidenta? Sí, y si no, como he dicho, yo cumplo con la gente. Y ya pues la gente sabrá quién votó a favor y quién en contra de lo que han estado pidiendo. Y por último, el domingo pasado se vivió momentos complejos en el país, pero a lo largo de la semana se ha ido, no sé si utilizar el término apaciguando la situación que contrasta con lo que se vivió ayer, más de 500,000 de personas en una plaza pública, Presidenta. Sí, digamos, el momento muy complejo, muy difícil, muy triste fue el domingo, triste por la pérdida de vidas humanas. Y el lunes comenzó a recuperarse, obviamente Jalisco y una parte de Michoacán fueron la parte más compleja, pero el martes ya se tranquilizó, el miércoles se regresó prácticamente a todas las actividades económicas, escolares, sociales, y pues el día de ayer muestra que la gente está bien, está… Nuestro objetivo es recuperar siempre la paz y la seguridad de la gente, y en eso vamos trabajando. Muchas gracias, México buen día a está todos. bien. Todos.
Vamos de este lado. A ver, el compañero que… Muy buenos días, Presidenta. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Me siento porque lo piden para el tiro. Presidenta, pues ya lleva una semana este operativo que ahora comentaba el compañero anterior. Hay quien ha intentado vender la idea de que este fue alguna especie de fracaso del gobierno federal. No comprendo bien el argumento, pero eso he leído en columnas. ¿Han ustedes medido la opinión pública al respecto de los resultados de este operativo? Porque veía yo una serie de encuestas. La semana pasada publicamos una en SDP Noticias, hoy una del Financiero. ¿Tienen información al respecto de ello? Pues está la encuesta de Las Heras, la encuesta de SDP, hoy sale una encuesta en el Financiero que prácticamente 80% de la población está de acuerdo con el operativo. Hay diferencia, la mayoría piensa que va a ayudar a la seguridad, hay otros que tienen sus dudas, pero el 80% de la gente está de acuerdo. ¿Su aprobación se ha movido? Pues hoy sale en el Financiero también un incremento, igual en SDP, y vamos bien. Bien, gracias, Presidenta. Sobre este asunto del concierto de Shakira, me gustaría que se pudiera expandir al respecto de lo que se percibe como una especie de campaña de miedo. Igual leo las columnas, veo los comentarios, las imágenes de inteligencia artificial y pareciera que hay un deseo de que la gente tenga miedo. Ayer, ¿cree usted que se haya mostrado lo contrario? Otra vez 500,000 de personas celebrando la vida en un concierto no suena algo menor. Fíjense que lo dije el otro día, a ver si tienes por ahí la nota esta del New York Times que salió. Salieron 3 notas en periódicos internacionales de las fake news, de las noticias falsas que hubo el domingo. Y aquí se presentó en el detector de mentiras el miércoles de la semana pasada. Muchísima noticia falsa. Y si uno ve las redes, bueno, incluso de lo que ocurrió ahora en el Medio Oriente, no sabe uno qué es verdad y qué no. Y esta nota, fíjense, en medio del caos en México, las imágenes falsas avivaron los temores. Eran imágenes falsas promovidas desde México y promovidas desde otros países. Esta derecha internacional que está en contra nuestra, que estuvieron promoviendo imágenes que no tenían nada que ver. La más conocida quizá fue la del aeropuerto de Guadalajara, pero hubo muchísimas otras. Hay que tener mucho cuidado con lo que se informa en las redes sociales, ir siempre pues a la información oficial y en realidad pues vean lo que pasó en la semana en el país. Estuvieron saliendo imágenes de el mismo Puerto Vallarta, que tuvo problemas, pues está lleno de turistas. Todos los lugares, Mazatlán, el hotel donde yo me quedé ahora tenía 100% de ocupación y no es temporada alta, mucho turismo extranjero en Mazatlán. Entonces hay un reconocimiento de nuestro país. Y el concierto de ayer, primero pues agradecer a Shakira, ¿no? el concierto, la verdad, a la gente sobre todo, pues, de primera, el comportamiento de la gente cuando viene el Zócalo a los conciertos, 400,000 personas. A los organizadores, felicitaciones a Clara Brugada también por el concierto, por toda la organización, a quien lleva a cabo el concierto, creo que es Ocesa, ¿no? La empresa. Vean nada más esto. No, bueno, esa imagen es muy bonita. Pero vean la gente contenta, feliz. Entonces, eso es México. Ese es México, la calidez, la alegría,
el amor, el deseo de vivir. Y la maravilla de los conciertos gratuitos. ¿Cuánto cuesta entrar al lo que era el Foro Sol, ¿cómo se llama ahora? Estadio GNP. ¿Cuánto cuesta un boleto ahí abajo de Shakira? A ver, Profeco. Depende de la zona, pero los boletos más caros para Shakira deben de estar en unos 15,000 pesos. 15,000 pesos. Los más baratos, 1,200 en la zona general. Y este es gratuito. Acampó la gente desde el día anterior, muchos fans de Shakira. Muy emotivo, la verdad, muy hermoso. Eso es México. Presidenta, sobre el conflicto en Medio Oriente, el mensaje de paz ya fue dado. Ahora hay cierta incertidumbre en los mercados, ¿no? Se especula, bueno, hay informes, estudios de think tanks importantes hablando de que si el estrecho de Hormuz se mantiene cerrado ante un tiempo prolongado, podría llegar a $100 el precio del barril de petróleo. El precio del gas natural se ha elevado, creo que 50% durante el fin de semana en Europa en particular. ¿México está preparado para hacerle frente a condiciones de turbulencia económica? Bueno, el peso se mantuvo, se revaluó el dólar, el peso se mantuvo, no sé en cuánto está ahora, 17.36, está pues en el margen, llegó a estar un poco más bajo, pero está bien, pues no ha habido problemas. El precio del petróleo se elevó como $10 más o menos el barril, un poquito más. Y ustedes saben que frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación. Entonces, hoy en la mañana tengo reunión con Hacienda, todos los lunes en la mañana tengo reunión con Secretaría de Hacienda y ahí vemos varios temas y entre otros pues vamos a estar evaluando esto, pero hasta ahora no hay problema con nuestro país. Bien, aprovechando ahora que estamos hablando acerca del precio del petróleo, Pemex sacó su primer informe trimestral, Presidenta. Entiendo que hubo una reducción importante de la cantidad de pérdidas que tiene Pemex y que va bien el asunto. ¿Podría hablarnos un poco de la reestructura de Pemex? Lo he platicado en otras ocasiones. Ayer platicaba con antes de ayer. Hay varias reformas constitucionales y legales que nos ha tocado hacer ya a nosotros, muy importantes. La primera es la reforma constitucional de Pemex y CFE, que en un párrafo muy pequeño, una parte fue propuesta por el presidente López Obrador el 5 de febrero del 2024, y nosotros agregamos una parte, que es que las empresas públicas no pueden considerarse monopolios. Muy importantes. ¿Por qué? Porque antes, con la reforma del 2013 de Peña Nieto, si Pemex producía más de cierta cantidad o CFE sobre todo, pues se consideraba monopolio. Y aquí decimos, no, si es público no es monopolio, es una empresa del pueblo de México. Participan los privados, pero si tiene una mayor proporción, las empresas públicas no pueden considerarse prácticas monopólicas. Eso es muy importante. Esa es una reforma que venía desde, no sé si es yo creo que es desde el 60 ya de López Mateos, pero a ver si me checan de cuándo fue esa, que la quitó Peña Nieto. Esa es la primera. A partir de ahí se hacen una serie de reformas legales. Cuando se hace la reforma energética de Peña Nieto en el 2013, el objetivo era privatizar. Lo que no habían podido hacer hasta el final de la privatización del petróleo y de la electricidad, lo quisieron hacer con la reforma del 2013 y en una parte lo lograron con Peña Nieto. A la CFE y al Pemex
pues las fueron deshaciendo en empresitas con el objetivo de privatizarlas. Eso venía desde el 92, desde Salinas de Gortari. Pero el golpe mayor se da en 2013. Para hacer las reformas desde 2013, Peña Nieto y pues entonces el grupo gobernante, porque no solo era Peña Nieto, sino el grupo gobernante, con mucha injerencia extranjera, pues diseñaron las leyes de Pemex y de CFE desde el exterior, con empresas consultoras internacionales. Bueno, ahora que en 2024 modificamos, después los primeros 3 meses de 2025 nos dedicamos internamente a modificar esas leyes que se cambiaron con Peña Nieto. Entonces, fíjense algo muy importante. Pemex dejó de ser una empresa dividida en pedacitos. Ya es una sola empresa. Desaparecieron las subsidiarias de Pemex. Entonces ya es una sola empresa con un solo consejo de administración. Eso le da una integración, un control mucho mayor a Pemex del que tenía antes. Ya no es que Pepe es una empresa, Pepe era producción, exploración. Ya no es que Transformación es otra empresita de un conglomerado. Ya no es que Petroquímica es otra empresita. Ya todo es una sola empresa y son direcciones generales de la misma empresa, con transparencia en su administración. Entonces, eso es importantísimo para Pemex, importantísimo. Y eso sí es revertir los 36 años de neoliberalismo. Entonces, eso le ha dado mucha fuerza a Pemex. Y en CFE lo mismo, ya es una sola empresa. Y se permite la participación de privados en contratos mixtos, ni siquiera se echó todo para atrás. Pero ahora Pemex tiene mucha fuerza y CFE pues tiene mucha fuerza. Le dimos nuevamente constitucional y legalmente la fuerza que necesitaban para bien de México y para bien del pueblo de México. Esa es importantísima. La otra muy importante que ya va a venir con agua a presentarles todo lo que hemos estado encontrando es la reforma a la ley de aguas. Importantísima. Empresas, se los vamos a presentar, que para no pagar el agua, se transmitían el agua de una empresa a otra empresa, de las grandotas. Se vendían de una a otra. Ya van a venir a presentarlo. Estamos dando títulos de agua a quien realmente le pertenece. Ejidatarios que no tenían su título de agua, se los estamos regresando. Importantísimo ese cambio en la ley de aguas. Importantísima. Y ahora estamos pensando que el ingreso por agua va a aumentar probablemente al doble. El año pasado lo aumentamos como de 1,000 a 3,000 millones de pesos y pensamos que este año va a aumentar a más de 7,000 millones de pesos. Nada más por evitar que privados cobren el agua de manera acaparando un recurso de la nación. Entonces, esas reformas han sido una reversión al neoliberalismo y la recuperación pues de la nación y de el Estado como un verdadero regulador de la economía, muy importante, y con participación en los sectores estratégicos. Entonces es muy importante. Y Pemex tuvo un muy buen resultado este trimestre, que es mucho de lo que hicimos el año pasado. Y el apoyo de Hacienda, porque Hacienda ha estado apoyando mucho a Pemex. Presidenta, sobre la reforma electoral, este comunicado que usted mencionaba, una especie de exhorto de estos 4 jóvenes activistas, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida, Diego Fernández de Ceballos,
No sé, me imagino así se describirán, no lo sé. ¿Es realmente un exhorto dirigido específicamente a las y los legisladores? A las y los legisladores de su movimiento que lean, o en general que lean ese exhorto, que imagino se lo habrán enviado por correo electrónico, no lo sé, y va para ellos, ¿qué deben de pensar o qué recomendación les haría usted? ¿Cómo? ¿De lo que se publicó? Sí, claro. No, bueno, pues ya que lo lea cada quien. A mí lo que me llama la atención es quienes lo firman. Es como los fantasmas del pasado regresaron. Manlio Fabio Beltrán, creación de Salinas de Gortari. Diego Fernández de Ceballos, creación de Salinas de Gortari, porque por más panista que sea, pues es el símbolo del prianismo. Hay que recordar todo lo que recibió por el fraude electoral del 88, votaron la quema de las boletas. Algún día recordaremos todo eso. La Bastida, que en su libro dice que Zedillo vendió la elección del 2000 a Fox. No, más bien, que Fox vendió la elección. Sí, Zedillo vendió la elección a Estados Unidos para que llegara Fox. En su libro La Bastida. Y ellos muy preocupados por la democracia, artífices de fraudes electorales. Y Alcocer, que también es una fabricación de Salinas de Gortari. Entonces llama la atención pues cómo se juntaron. O siempre han estado juntos, nada más que no habían salido juntos. Una última pregunta muy rápida. Se reportó la detención de la secretaria de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Monterrey, de Karina Barrón. Entiendo que ese equipo es parte del gabinete del alcalde Adrián de la Garza. Fue detenida por la Fiscalía General de la República. A saber si tiene algo de información al respecto de ello. Lo único que sabemos hasta ahora es por un video publicado por el senador de ese estado, Waldo Fernández, quien dice que es producto de una denuncia que él pone. ¿Es correcto también que pues miembros de Morena denuncien a aspirantes de la oposición? ¿No se podría después esto dar pie a propias denuncias de la oposición de una persecución política? Hoy lo informaron en la reunión de seguridad. Parece que es un tema de una acusación que tuvo el senador por acoso o violación. Y él demuestra que fue falsa la acusación. Entonces la detención de esta persona es por haber acusado falsamente, porque además parece que hubo extorsión, o sea que le pidieron dinero a cambio. Claro que pues tiene que verse pues todos los hechos, ¿no? Pero lo que entiendo es que en efecto hay suficientes pruebas para demostrar que fue falsedad de acusaciones y extorsión. Eso es lo que dice la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, presidenta. Sí. Que va más allá de temas políticos, ¿están de acuerdo? Pues eso es. Vamos a acá, por acá, por acá, por acá, por acá. A ver la compañera. Presidenta, buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua y en Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Presidenta, la semana pasada, tras la aprobación de la jornada de 40 horas, distintos sectores como el hotelero, el restaurantero y los servicios turísticos han dejado ver la falta de incentivos a cambio de la elevación de nóminas derivado del pago de horas extras y en muchos casos la necesidad de contratar personal extra. ¿Tiene contemplado algún programa de estímulos fiscales para estos sectores? No hay contemplado un programa de estímulos fiscales. La reforma fue aprobada por consenso, participaron todas las cámaras y es gradual, de tal manera que pues, pueden irse adecuando poco a poco a este nuevo esquema en donde las y los trabajadores pues tienen 40 horas y no se reduce su salario y además pues están marcadas las horas extras.
De acuerdo, Presidenta. El ICE en poco más de un año ha encarcelado a 4,000 niños migrantes. ¿Qué hace México al respecto? Sí, vi la nota, le pedí, mañana si quieren platicamos de esto, pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores que pudiera informarnos sobre este tema. Y por último, los precios del petróleo se disparan más de 10% por el ataque de Estados Unidos e Irán. ¿Habrá más agitación si se cierra el estrecho de Hormuz? ¿Qué opina al respecto? Sí, es lo que comentábamos. México tiene esquemas para… Lo más importante pues es que no aumente la inflación en nuestro país, producto de un posible aumento en el precio de la gasolina por el aumento del precio del petróleo. Y tenemos ya considerados pues qué tenemos que hacer para que no aumente el precio de la gasolina. De acuerdo, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos de este lado y de este lado. A ver el compañero. Ahora hemos ido pura primera fila, ¿verdad? Presidenta, buenos días. Javier Pérez de HCTV Noticias. Quisiera ahondar un poquito más en la encuesta del día de hoy del Financiero, porque no nada más se trata de una simple encuesta. Reconocen la estrategia, este diario reconoce la estrategia prácticamente de las operaciones que se llevaron a cabo en el abatimiento de Nemesio Ceguera. Y el reconocimiento pues es para usted y las Fuerzas Armadas. Si pudiéramos ver la encuesta, habla de que subió un porcentaje, pues se podría decir histórico en lo que es el desempeño de un mandatario, porque también están valorando las decisiones que usted tomó, el de las Fuerzas Armadas, y alcanza el reconocimiento a usted del 82%, a las Fuerzas Armadas durante el operativo de un 81%, al secretario de Seguridad, similar un alcance del 81%, y el Ejército alcanza históricamente un 88%, esto obviamente acompañado del aprecio de la gente, del reconocimiento de la gente hacia usted y a las Fuerzas Armadas. Su opinión acerca de esto, pues obviamente en lo que ha estado sucediendo también a nivel global, pero sobre todo en nuestro país. Bueno, uno toma decisiones no por aprobación o desaprobación. Uno toma decisiones responsables y busca siempre atender a la gente. Eso es lo más importante. Y pues en aprobación hemos estado sobre el 70%, digamos. Hay quien pone un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero creo que en este caso el reconocimiento a las Fuerzas Armadas es muy importante, porque pues son los que ponen la vida en riesgo, ¿no?, en una situación como esta. Entonces, y lo que buscamos siempre es la paz. Si se da una situación en una detención como la que se dio el pasado domingo, pues se atiende de acuerdo a la ley, al uso racional de la fuerza. Pero el objetivo siempre es la búsqueda de la paz, no es la construcción de la guerra. Es muy distinto. Y pues agradecer a la gente siempre la sensibilidad y el reconocimiento. Y como lo dije ayer, nosotros nunca nos vamos a separar de la gente. Para nosotros responderle al pueblo es lo más importante. En este mismo sentido, presidente, en cuestión de seguridad, pues el día de ayer el evento de Shakira dejó demostrado que en nuestro país existe la certidumbre, la seguridad ante un evento como es el Mundial 2026. Pero pues, aparte de esta situación, se rompió récord en lo que es asistencia al Zócalo, donde hubo más de 500,000 de personas y obviamente una derrama económica impresionante. Bueno, 400,000 dijeron, ¿no? Quizá en todo en los distintos lugares, en Alameda, se rompió. Y abarrotado, pues hoteles también desde antes del evento, 3, 4 días antes del evento.
Sí, fíjense, repito, el comportamiento de la gente. A mí, yo fui jefa de gobierno en la Ciudad de México, entonces conozco la ciudad, además de que he vivido aquí pues muchos años de mi vida. Pero esto pasa en muchos lugares de México. Cuando hay un concierto, la gente se comporta bien, se cuidan unos a otros, no hay problemas. Y ayer, pues, la cantidad de gente que llegó, no, es claro que el operativo que se hizo de información y no solo de seguridad, sino también en el caso de participación ciudadana de la ciudad, que hicieron un muy buen trabajo informando, orientando. Pero por más operativo del gobierno, si la gente no llegara a estar de manera pacífica, tranquila, a escuchar al grupo que se vaya a presentar, en este caso a Shakira, pues no sería controlable. Entonces hay que felicitar a la gente por su comportamiento, por la manera en que todo el mundo se cuida. Entonces es algo muy especial en México, la verdad. Y bueno, el fin de semana… Y así es, fíjense, y es otro sector económico, pero la Fórmula 1 gana todos los años los premios de la mejor fórmula de todo el mundo. Y es por la gente, cómo se comporta, la alegría. Y aquí pues es el pueblo, es la gente que feliz de la vida va a ver un concierto gratuito. Estos conciertos, esto es importante porque yo ya tengo 63 años y puedo platicar esto. No había antes conciertos masivos cuando nosotros éramos jóvenes. Cerraron el Zócalo para las manifestaciones después del 68. No se podía llegar al Zócalo. Las manifestaciones iban a Tlatelolco, iban a las marchas, ¿no? a otros lugares, pero el Zócalo estaba cerrado. No sé en qué año se habrá abierto, yo participé en aquella manifestación que se abrió por primera vez el Zócalo, que era pues mucha alegría, ¿no? Conciertos, el primer concierto que se hizo de este tipo fue con el movimiento del CEU en las islas de CEU, en el 87. Habíamos invitado a Silvio Rodríguez a las islas de CEU y había aceptado. Y luego el gobierno se opuso y pues ya los cubanos dijeron, bueno, si se opone el gobierno, pues no podemos ir, ¿verdad? Entonces invitamos a los grupos de rock en español y entonces hizo un concierto en las islas de CEU, muy bonito. Después en el 97, ya tiempo después, gana Cuauhtémoc Cárdenas la jefatura de gobierno del Distrito Federal y tenía en el Instituto de Cultura a Aura, Alejandro Aura, y ellos inician los conciertos en el Zócalo. Pues imagínense, era así, pero la sensación ir a un concierto en el Zócalo ahora parece algo muy común, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno, le da continuidad a los conciertos. Hay un concierto de Manu Chao, ¿no?, que fue impresionante, pero vinieron muchísimos. Y la verdad es que todos le dieron continuidad. Marcelo le dio continuidad. Hay que reconocer que Mancera le dio continuidad a los conciertos. Y nosotros después le dimos continuidad. El que fue así, pero impresionante, fue el del Grupo Firme. Y luego el de los famosos Cadillac. Los famosos Cadillac. Los famosos fabulosos Cadillac. Y ahora Clara pues le está dando continuidad y este de Shakira pues es el que más gente ha tenido. Pero es hermosísimo pues el ver a la gente feliz en el Zócalo, disfrutando
de los artistas, hombres y mujeres. Y se ha vuelto tan famoso que ya todo el mundo quiere venir a cantar en el Zócalo, porque les da, pues imagínense, Shakira en el Zócalo, pues esa imagen pues es muy hermosa, ¿no? Para todo el mundo, para ella también y para México. Entonces hay que seguir con los conciertos. Ahora, pues en el programa que presentamos de Jóvenes Transformando México, vamos a llevar conciertos por todo el país. Gracias, presidenta. En otro tema, la semana pasada el diputado federal de Morena en Guerrero, Javier Tejada Ramírez, acusó a la Fiscalía General del Estado de encabezada por el militar Zipanga Torres Ojeda, por no presentar avances en la investigación del homicidio de su hermano Ricardo Taja Ramírez. Por cierto, ambos pertenecían al Partido Revolucionario Institucional en el gobierno de Héctor Astudillo, y hoy están pues buscando golpear al movimiento, en este caso al gobierno de Guerrero. Y hace algunas semanas aquí se presentó este caso, lo presentó la compañera Citlali Guerrero, preguntaba sobre avances sobre este tema. Pero voy a preguntar si existen avances en esta investigación o le han informado por parte de la Fiscalía de la República. ¿Qué se sabe y si coadyuga la Fiscalía en este caso? ¿Y qué opina usted del señalamiento directo al diputado federal Javier Tejada contra el gobierno de, pues ahora quien gobierna, Evelyn Salgado? Pues que lo informe el Gabinete de Seguridad, ¿no? Y la Fiscalía. Precisamente este tema me lleva a la siguiente pregunta, presidenta. Su opinión acerca de hoy la Fiscalía o la fiscal Ernestina Godoy empieza una limpia en las procuradurías de los estados. No, ella no puede, ella no influye en las procuradurías de los estados, en las fiscalías de los estados. Lo que está haciendo Ernestina, la Fiscalía General de la República tiene delegaciones. Ahora, ella lo va a informar ya pronto porque nos comentó que quiere hacer un informe, bueno, más bien una presentación de su programa de trabajo pública. Ella lo que está haciendo es fortalecer las fiscalías, bueno, las delegaciones, la representación de la Fiscalía General de la República en los estados. Ella, incluso ahora que hemos ido a las reuniones de seguridad, va y habla con las fiscalías de los estados. Hay fiscalías de estados que tienen 20 ministerios públicos. Imagínense, pues cómo van a hacer su trabajo con 20 ministerios públicos. Algunas de estados pues muy relevantes, 36 ministerios públicos. O solamente tienen una sede en la capital del estado y no tienen en distintos lugares. Entonces ella ahora les quiere llamar de otra manera, pero bueno, ya se lo dejamos a ella. Pero quiere fortalecer las delegaciones de la Fiscalía General de la República. Más que limpia es un fortalecimiento, claro, pues tendrán que hacer su revisión de quién trabaja ahí, pero están nombrando nuevos representantes en las fiscalías estatales. Gracias, presidenta. Y bueno, usted ha dicho siempre que hay que… En la representación de la Fiscalía General de la República en los estados, perdón. Sí, bueno, usted siempre ha apuntado al buen ejemplo, ¿no?, de manejos del erario público, vamos a decir algo así como buenas costumbres dentro de lo que son los representantes del pueblo, ¿no?, quien votó por ellos. Hay un caso, quisiera tomar su parecer acerca de la Auditoría Superior de la Federación, cuestionando el destino de más de 1,000 millones de pesos en la gestión como priista de Adrián Rubalcaba en Coajimalca durante el 2024. Su gobierno no ha hecho distinción en casos de corrupción, dado que el caso de Rubalcaba, hablando de recursos federales, pues en este tema, ¿cómo evitar que el exfuncionario con observaciones de esta magnitud o funcionarios ocupen cargos públicos en cualquier nivel de gobierno? Hay que revisarlo porque la Auditoría Superior de la Federación presenta resultados y
hay un tiempo para revisar las observaciones. O sea, no, esto que presentaron recientemente no es ya el resultado final. Ahí después viene un periodo en donde tienen que presentarse las observaciones y resolverlas por parte de las personas. Y ahí pues se ve si realmente hubo algún problema o no. Y viene todavía ese periodo, entonces no hay que tomar como algo, un hecho, lo que se presentó recientemente por la auditoría. Y bueno, me llegó una denuncia, Presidenta, acerca de que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y al parecer regresaron tiempos de grandeza. Le digo porque una doctora, Patricia Soto Martínez, titular de la Delegación de la Ciudad de México Norte, recibió un merecido homenaje del Gobierno de México a través del IMSS al ponerle su nombre a una área de enseñanza médica en la unidad médica número 33. Incluso fue ella misma quien devoló la placa, hasta posó para la foto. Su opinión acerca de esta situación, si fue autorizado de que llevara el nombre de ella misma esta unidad. ¿Soy? Sí, no, honestamente no tenía conocimiento de esto, pero la instrucción y para cualquier área, los hospitales, los centros de atención, siempre se busca tener algún personaje de la historia. Incluso ahora estamos buscando que los nuevos hospitales tengan reconocimiento de mujeres. Estuvimos en Puebla con la presidenta el año pasado, renombramos el Hospital San Alejandro, ahora Carmen Cerdán, e hicimos una revisión que solamente había 5 hospitales de todo el país, de todas las instituciones con nombres de mujer, y de esas 5 mujeres, 3 habían sido nombrados a partir de primeras damas, o ex primeras damas, pues. Entonces, vamos a revisar el asunto para ver exactamente de qué se trata, y si fuera el caso, pues jamás se permitiría que hubiera alguien, además en funciones, nombrando un área que se acaba de rehabilitar o inaugurar. Y traemos la información, si nos lo permiten, para aclarar. Sí, y aprovechando que se encuentra, si me permite, pues en el gobierno de Coahuila no se ha firmado convenio con la institución que usted representa, y el IMSS, sobre todo IMSS Bienestar, porque existen conflictos supuestamente de interés, ya que Ricardo González Fernández, gente cercana al gobernador de Coahuila, comentan, ha manejado toda la venta de medicamentos en el estado con diferentes empresas, y este mismo personaje manejó la distribución de volúmenes de la compra de carbón en coordinación de Rodrigo Espíndola, director de adquisiciones de la CFE, quien se ostenta a ser muy cercano y protegido de la titular de la Secretaría de Energía, dejando fuera a varios productores. Su opinión, si sabe de este caso también. Bueno, entiendo que a lo que se refiere es que el gobierno del estado de Coahuila no ha firmado el convenio de transferencia y transición de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Coahuila hacia el IMSS Bienestar, como no lo han hecho otros 8 estados. Aquí lo ha informado el doctor Alejandro Esbarch, el director del IMSS Bienestar. Acaban de firmar en Yucatán, que es el estado más reciente de adherirse. Es una decisión, así quedó establecida incluso en las reformas que hicieron a la Ley de Constitución Fiscal de cada estado. Entonces, las razones por las cuales el gobierno estatal no se ha adherido, no al IMSS, el IMSS existe en Coahuila desde hace muchos años, sino al IMSS Bienestar, las desconozco, corresponde al gobierno del estado explicar por qué no se ha adherido, a pesar de que, bueno, son muchas las ventajas, honestamente, que tiene un gobierno estatal de adherirse al IMSS Bienestar, sobre todo sus trabajadores, porque entran en procesos de seguridad laboral al estar en un esquema de condiciones generales de trabajo nuevas que tiene el propio IMSS Bienestar. Pero honestamente esto le corresponde o al gobierno del estado explicar, y también la parte de IMSS Bienestar, que han estado en conversaciones con otros estados no federalizados para conocer un poco más de qué se trata la federalización.
Sí, si me permite, Presidenta, sin ánimo de… En el caso del carbón es completamente distinto, es lo contrario a lo que estás planteando. Ahora se buscó, CFE tiene una carboeléctrica, entonces compra carbón para la carboeléctrica. La región que produce carbón pues es Coahuila. Ahora se buscó que la compra del carbón estuviera muy distribuida, que no solamente fuera una o a dos empresas, sino que se beneficiara a más productores de carbón, siempre tomando en cuenta, obviamente, que no sean minas ilegales o de estos pocitos que les llaman y demás, sino realmente minas bien establecidas. Entonces buscó que hubiera más distribución pues, de los recursos de CFE. Y todavía falta otra parte de asignación. Entonces la decisión de Emilia fue, en vez de que solamente se compre a uno o dos, pues como es una región muy afectada por el cierre de AMSA, y otras razones que han afectado mucho al centro y norte de Coahuila, pues que ahora se beneficia más, que el transporte se beneficia más. Entonces más bien fue lo contrario. No sé de quién sea esta denuncia, y viene otra parte de la compra. Aprovechando que está aquí el representante del IMSS, Presidenta, me tocó ver un caso y atender una denuncia. Ahora con el tema de las vacunas contra el sarampión, al menos en lo que es Cuernavaca, en los alrededores de Cuernavaca, en las instituciones de salud, se están haciendo una especie de listas para otorgar las vacunas, es decir, que no están al público en general. No sé qué es lo que está pasando, pero como están buscando como repartir las vacunas a ciertas personas que deciden en el sector salud. ¿Hay conocimiento es muy de esto? extraño, pero si tienes los lugares en donde se está presentando esto, pásanos Sí. y lo revisamos. Pero quien llegue se tiene… Sí, a tiene ver, que ser público. Lo importante ¿no? es de 6 meses a 12 años, que es lo que planteamos, que todos los niños y niñas tengan sus 2 vacunas. Se inició por el aumento en el número de casos a 6 meses, en 6 meses, aunque antes era en 1 año, y ahora es a los 6 meses poner la segunda dosis. Esa es la prioridad, y después en algunos estados se está vacunando hasta los 49 años. Pero quien llegue se le puede Nadie poner su tendría vacuna. que esconder las vacunas, No, negarlas, ni en absoluto. listas ni nada de eso, pero si hay alguna denuncia la atendemos. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, vamos por acá. A ver, la compañera y luego acá. Muchísimas gracias, Presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Presidenta, nos acaban de dar esta información, este récord con el que se cierra el mes de febrero en cuanto a creación de empleos. Pero sí me gustaría saber un poquito más específicamente de estos empleos, estas creaciones, ¿cuántos son para jóvenes? No sé, a ver. No sé si tienes el dato, Sí, y si tiene. no, lo pasamos con gusto. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, sobre este dato muchas veces hacemos análisis a partir de lo que presentamos hace un momento, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son permanentes, cuántos son eventuales, y efectivamente sí, también podríamos revisar por grupos de edad. Pero una cosa que omití decir, pero que es bien importante, para este crecimiento que no tiene el tema de plataformas aún integrado, en todos los sectores de la economía hubo crecimiento, que eso es algo relevante también. A veces algún sector que tiene más estacionalidad que otro puede estar contribuyendo menos a la creación de empleo. En este caso, todos los sectores tuvieron crecimiento: construcción, transformación, comercio, el tema de transporte, también los servicios financieros, en fin. Pero si nos permite, pues también les compartimos la información por grupo de edad, de cuáles son la edad de los nuevos puestos de trabajo que se crearon en el último mes. Muchísimas gracias. Presidenta, y bueno, también
preguntarles, estas ayudas y este compromiso que ya se tenía con los estados que tuvieron grandes afectaciones, ¿ya se acabó con el compromiso que tenía el gobierno federal? ¿Qué es lo que falta por resolver? ¿Cuál es el apoyo que les falta hacia estas comunidades que estuvieron afectadas en Puebla, Hidalgo, Veracruz? Tenemos dos pendientes. Uno es la entrega de los enseres. Estábamos esperando porque pues se dio un apoyo para mejorar las casas. Entonces, una vez que se limpiara todo, que la gente ha invertido para mejorar sus casas, pues ahora sí se pueden entregar los enseres. Entonces, a aquellas personas que tuvieron daño mayor se les están entregando los enseres. A las que tuvieron daño menor se les dio un apoyo adicional para que ellos mismos compraran los enseres que se habían dañado. Entonces, falta la entrega de los enseres. Esa es una que los estamos entregando a través de Bienestar y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el segundo es a aquellas personas que hayan perdido por completo su casa, incluso que ya no la puedan construir en el lugar donde estaban porque necesariamente tiene que reubicarse por protección civil, les estamos dando casas nuevas. Entonces, esa parte está trabajando SEDATU junto con la coordinación con Bienestar, y los gobiernos de los estados apoyan también en orientar a la población. Nos falta también esa parte, que se están construyendo las viviendas, ya se hizo el censo, ya se fue a hablar con la gente y nos falta todavía esta parte de apoyo, sobre todo a las zonas que por protección civil ya no se pueden quedar en el lugar donde vivían. Esa es la segunda. Y la tercera es la rehabilitación de todas las carreteras. Entonces, ya está el recurso, ya se están haciendo las licitaciones, se van a rehabilitar las carreteras de, sobre todo las 3 entidades que fueron más dañadas, Hidalgo, Veracruz y Puebla, y también el trabajo para desasolvar ríos e incluso construir diques para evitar nuevas afectaciones en los dos. Entonces, como ven, pues seguimos trabajando en lo que en algún momento llamamos pues ya la reconstrucción. Digamos que pasamos la emergencia, después vinieron los primeros apoyos, la limpieza de todas las comunidades y de las carreteras, abrir los caminos. Ahora estamos con la entrega de los enseres y con la etapa de reconstrucción, reconstrucción de viviendas, reconstrucción de caminos y mejora de los cauces de agua. Aproximadamente tienen un estimado ¿de cuánto tiempo? Las carreteras y el tema del agua pues va a ser todo el año que vamos a seguir trabajando, y los enseres e igual la parte de vivienda, y los enseres esperamos pues no sé, un mes toda la entrega. Ok. Pues muchísimas gracias, Presidenta. Y bueno, pues finalmente también preguntarle si en algún momento dado pues ha pensado en cambiar la fecha de la elección judicial. Sí, judicial. Sí, judicial. Sí, lo estamos pensando, estamos viendo. Para que no coincidan con las elecciones estamos todavía intermedias. Evaluando la fecha de revocación de mandato y de elección al Poder Judicial. Depende un poco también pues de la aprobación o no de la reforma. Ok. Puede ser en el 28, sí. Posiblemente. Ok. Pues muchísimas gracias, Presidenta. Sí. Bueno, vamos acá. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, regresando a este tema de Medio Oriente y tras estos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues que no solamente derivan en el asesinato del ayatolá Jamenei, sino también pues este asesinato de más de 150 personas en la escuela de niñas que ya recordaba usted hace un momento,
preguntarle si México, y entendiendo estos 8 principios de los que habló el fin de semana que tiene la política internacional de nuestro país, si México puede tener un papel más activo en evitar pues que esta escalada de conflictos o escalada de violencia continúe, porque pareciera, como usted misma dijo, que no hay institución internacional capaz de frenarlo, Presidenta. México siempre está dispuesto a ayudar. Depende evidentemente de los países. Por ejemplo, en el caso de Cuba, que es otro tema, por cierto, llegó ayuda humanitaria y vamos a seguir enviando ayuda a Cuba. Pues no hay una, digamos, no nos lo han pedido formalmente ninguno de los países. Entonces, no depende de el activismo de México, sino también pues de los propios países que deseen incorporar a México. En este caso vale la pena comentar, estamos en contacto con las familias mexicanas que están, los mexicanos y las mexicanas que están en todos los países que han recibido alguna agresión, y están nuestros embajadores. Hubo una orientación por el momento que en general permanezcan, no de México, sino de todos los países, en los lugares, no evacuar, pero se está en contacto con todas las familias mexicanas que están en todos los países de Medio Oriente. Y sí, justo porque no solo es el tema Cuba, también está recientemente el secuestro del presidente Nicolás Maduro, los bombardeos a Venezuela, todo el tema del genocidio en Gaza. Y siguiendo con este tema, Presidenta, pues además de la Organización de las Naciones Unidas, pues otras instituciones que no han estado a la altura de la circunstancia, pues también son la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Estas también deberían de estar pues propiciando un clima de paz a nivel global. Preguntarle sobre este asunto, porque justo en el Estatuto de Roma se habla de la prohibición del exterminio o genocidio y pues se establece que este crimen, o se describe a este crimen de lesa humanidad justamente como la privación de la vida, la privación del acceso a alimentos, medicinas, entre otras acciones encaminadas a causar la destrucción, y eso es justamente lo que está pasando con el tema de Cuba y este recrudecimiento del embargo, del bloqueo. Preguntarle sobre este riesgo que pues presentan ya personas, la vida de las personas, y si México pudiera también en este sentido pues hacer algo, o qué tiene que hacer la humanidad, pues qué respuesta dar a estas situaciones. Tienes razón en este llamado internacional, y en poco tiempo Naciones Unidas ha perdido muchísimo. Y esto tiene que ser un asunto multilateral, no solo de México, de un llamado a recuperar pues las instancias internacionales para la solución de los conflictos. Y ahí México siempre va a estar buscando esto. Y mientras tanto, apoyando de manera humanitaria donde haga falta. ¿Pero se podría hacer algo inmediato en el mediano plazo? Pues se puede buscar a través de Relaciones Exteriores, que busque con nuestro embajador en Naciones Unidas y la relación con los países, pues evidentemente un comunicado y un llamado a la paz. Sí podemos hacerlo, pero tiene que haber una respuesta internacional. Claro, Presidenta. En otro tema, en días pasados la Dirección de Procesos Industriales de Pemex informó al personal del Sistema Nacional de Refinación pues que cobraría ya a partir de este día del 2 de marzo rentas de hasta 9,600 pesos
por habitar estas casas que están en las inmediaciones de las refinerías de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Esto, Presidenta, digamos que ha causado cierto malestar entre los ingenieros y los trabajadores que dicen que podrían irse ya a sus casas o rentar en otros lugares. Y aquí el tema es que estas viviendas que son propiedad de Pemex, están ahí con un objetivo muy específico y es precisamente que los trabajadores estén disponibles 24/7 por algunas contingencias de carácter crítico, y hay que recordar que las refinerías son consideradas instalaciones AAA, y esto lo que significa es que cualquier afectación o interrupción de sus procesos normales de operación implicaría un riesgo quizá inminente o un riesgo directo o inmediato para la seguridad de la nación. Preguntarle si le habían consultado de esto, no si se va a frenar. No tenía conocimiento, vamos a hablar con Pemex a ver, primero si están tomando esta decisión y segundo las razones, ¿no? y conocer, porque en efecto son viviendas dedicadas a los trabajadores que trabajan en las refinerías o en alguna instalación de Pemex. Y bueno, vamos a revisarlo y ya lo platicamos. Sí, siempre les han cobrado digamos que algo muy simbólico. El mantenimiento. Ajá, pero ahora ya estaban subiendo a este precio. Vamos a revisarlo, sí. Y también, Presidenta, consultarle si la Secretaría de Cultura le ha informado algo respecto de los trabajadores de radioeducación. Han estado denunciando que algunos de estos trabajadores ganan menos que el salario mínimo. Vamos a corregir todo eso. El presupuesto público tiene diversos capítulos, se llama. El capítulo 1000 son salarios. Y en efecto, con el aumento al salario mínimo entre el año pasado y hay trabajadores que se quedaron con un ingreso menor al salario mínimo, cosa que no debe ser. Y también está establecido que el mando superior debe ganar más que la persona que está bajo su responsabilidad. Entonces, como nosotros planteamos que no iba a haber aumento en los trabajadores de confianza, también fue para los trabajadores de confianza, pero los que están en los niveles más bajos. Y también eso lo estamos evaluando porque debe cumplirse con la ley, las dos cosas. También en el caso de los trabajadores de cultura que ganan se llama capítulo 3000, que es por honorarios. El objetivo es llevarlos al capítulo 1000, que es honorarios asimilados al salario, que tienen mucho mejores prestaciones. Entonces, estamos trabajando en todo ello. Obviamente tiene que analizarse el presupuesto, pero el objetivo es cumplir con la ley y que todos tengan las prestaciones suficientes. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos, yo creo que ya con la última, a ver la compañera y cerramos. Buenos días, Presidenta. Tú eres favorita, Rey. Adelante. Gracias. Romina Gándara, sin embargo, no soy favorita. Sin embargo, publica hoy un reportaje sobre una lujosa residencia que se está construyendo la gobernadora María Eugenia Campos en Chihuahua. Se trata de operaciones que permitieron sumar terrenos para la propiedad que mezclan negocios, política y viejas alianzas corruptas. Por ejemplo, José Luis García Mayagoitia fue el contralor general y el secretario de Hacienda durante el gobierno de César Duarte y es uno de los facilitadores de esta mansión en dorada, como nosotros le llamamos, porque usa lámina de oro para decorar al menos el baño de visitas.
Varias de las personas que están involucradas en estas operaciones, incluyendo pues, a la gobernadora, fueron señalados como parte de este esquema de la nómina secreta, no sé si la recuerda, por medio de la cual se repartió dinero tanto a funcionarios, a periodistas, a legisladores, opositores, funcionarios opositores y hasta sacerdotes. El mismo César Duarte está preso, entre otras causas, pues por el tema de corrupción. Preguntarle, Presidenta, ¿quién investiga un caso como este y si existen mecanismos para que se investiguen los recursos de una propiedad multimillonaria que todavía pues ni siquiera se ha estrenado a una servidora pública que pues ya antes ha sido señalada, incluso vinculada a temas de corrupción? Pues hay que revisarlo, hay que revisarlo. Esta Casa Dorada de la gobernadora panista es vigilada, Presidenta, por al menos por una decena, más de una decena de elementos de la Policía Estatal. Le llevaron incluso árboles con grandes grúas, desde viveros, de rocha mármol. Tiene una alberca con vistas únicas hacia los cerros. Por cierto que allá en la capital de Chihuahua pues se sufre de falta de agua y los cerros se van acabando por estas empresas y el urbano depredador. Las operaciones inmobiliarias de la gobernadora fueron directamente con empresas de este exsecretario de Hacienda que le mencionaba. Hubo permutas poco claras, coincidencias temporales entre esas transacciones, la expansión inmobiliaria y su crecimiento patrimonial. Esta empresa llamada Mykonos, del exfuncionario Maya Goitia, obtuvo al menos una decena de permisos del gobierno municipal de Chihuahua, encabezado por el panista Marco Bonillo, también del grupo de Maru Campos, para desarrollar proyectos en zonas residenciales de alto valor. La pregunta es, ¿las contralorías locales suelen servir siempre a los gobernantes en turno? ¿Quién garantiza una investigación a una trama como esta? Pues tiene que ser la Fiscalía y si no, pues vamos a revisarlo. Tiene que revisarse. Y finalmente, Presidenta, el reportaje también señala que la mandataria posee el 98% de la participación de la empresa administradora inmobiliaria de Chihuahua, la cual celebró contratos de arrendamiento con el gobierno municipal de Chihuahua. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se debe de hacer para frenar al menos que los servidores públicos en funciones con señalamientos de corrupción hagan negocios con los gobiernos? Sí, y el Congreso estatal también tiene que revisarlo. ¿Qué opina frente a todo esto, Presidenta? Bueno, primero hay que revisar el caso, ¿verdad?, para poder opinar, pero no, en caso de ser cierto, pues no puede ser. Así de sencillo. Y tiene que demostrarse de dónde vienen los recursos, siempre. ¿Le competiría también a la Fiscalía General realizar una investigación? Pues hay que ver. Primero hay que revisar el caso y sí tendría que pues, revisar las instituciones competentes si es que hay un delito en todo esto, ¿verdad?, o delitos en todo esto. ¿O si hay recursos federales involucrados? Si hay recursos federales involucrados, pues tiene que ser la Auditoría Superior, en una primera auditoría y en todo caso la Fiscalía General, pero pues hay que revisar el caso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos con Humanismo Mexicano. Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Es un honor estar aquí con todos ustedes en este salón histórico, que no sé si ustedes sabían, pero lleva el nombre de un periodista y exministro de Hacienda. Su nombre fue Guillermo Prieto y hoy lo vamos a recordar en el marco del 129 aniversario de su fallecimiento. Pero para hablar de este liberal ilustre, vale la pena dividir su legado en dos partes. Por una parte, lo político, destacando su participación como diputado constituyente en 1856, su desempeño como ministro de Hacienda, que se caracterizó por su honestidad y austeridad, y por supuesto su apoyo a la reforma. Y por otro lado, debemos recordar también su legado literario,
porque Guillermo Prieto fue uno de los primeros intelectuales que escribió con orgullo sobre nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra gente, contribuyendo así a consolidar la conformación de la identidad mexicana en el siglo XIX. Así que por todas estas razones es que el día de hoy en Humanismo Mexicano hacemos un homenaje a Guillermo Prieto. El 2 de marzo de 1897 falleció Guillermo Prieto, el hombre que al grito de "los valientes no asesinan", salvó la vida al presidente Juárez en aquel episodio registrado en plena Guerra de Reforma en el Palacio de Gobierno de Jalisco en marzo de 1858. Guillermo Prieto fue una de las figuras públicas intelectuales más destacadas del siglo XIX, periodista, poeta del pueblo, defensor de la patria y tesorero de la nación en la época de Juárez. Prieto fue protagonista en la construcción de la patria, quien destacó tanto por su talento literario como por su compromiso político con el bando liberal en los momentos en que México se consolidó como una nación libre, independiente y soberana. Por luchar en contra de Santa Anna, sufrió persecución política y tuvo que refugiarse en diferentes estados de la República. En la guerra contra Estados Unidos sostuvo la relevancia de no aceptar la rendición que mutiló a nuestro país. Sus crónicas sobre la guerra relatan la resistencia de la población en contra de los invasores. En el Congreso Constituyente de 1857, impulsó las propuestas liberales de sus compañeros y cuando el ejército francés ocupó la Ciudad de México, acompañó al presidente Juárez a San Luis Potosí y a Paso del Norte. Guillermo Prieto rescató la vida nacional relatando las vivencias de la gente común. En 1890, en un concurso organizado por el diario La República, fue elegido el poeta más popular de México. Contribuyó a forjar la identidad nacional mediante la historia y rescató nuestro pasado indígena, condenó el colonialismo europeo y defendió la reforma. Guillermo Prieto es protagonista y cronista de revoluciones y resistencias. Es una de las figuras más destacadas del humanismo mexicano. Muchas gracias. Gracias, buen día.